¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Continuamos con los temas correspondientes al programa y este en particular me parece uno muy interesante. Vamos a ver las leyes de Mendel. Ya comentamos algo la semana pasada, perdón, la clase pasada con respecto a este autor, dado que él sentó las bases de lo que hoy conocemos como genética y leyes de la herencia. Mendel dio a conocer sus experimentos en 1865 y los inició más o menos al mismo tiempo en el que Darwin, otro personaje importante para la biología, escribió El origen de las especies. Entonces, Gregorio Mendel fue un monje austriaco, en particular fue un fraile agustino, y realizó todos sus trabajos en el jardín del monasterio, demostrando que las características heredadas se llevan en unidades discretas que se reparten por separado. A su vez, a esto le llamó LMNT y es lo que conocemos actualmente como genes. Mendel eligió a una planta que es de chícharos, a la planta de chícharos, que también se le conoce como guisantes, de la especie Pisum sativum. Y pues, las eligió porque eran fáciles de cultivar y también crecían muy rápido. Entonces, Mendel probó 34 variedades de chícharos y realizó un estudio de las características que se iban heredando entre las generaciones durante 8 años. Eligió en total 7 características que podían presentarse de dos formas, entre ellas, por ejemplo, la altura de la planta, que podía ser alta o baja, el color de la flor, que podía ser blanca o roja, la forma de la semilla, rugosa o lisa. Les comento estas porque son las que vamos a mencionar en los ejemplos que veamos. Entonces, la forma de la semilla que podía ser rugosa o lisa, el color de la semilla que podía ser verde o amarilla. Con semilla nos referimos específicamente a lo que nosotros conocemos como el chícharo. Y también, bueno, podrían ser, la forma de las legumbres podría ser inflada y constreñida. En total, utilizó 28,000 plantas y se dedicó a desarrollar líneas puras. ¿Esto qué significa? Que los descendientes iguales generaban en la generación resultante una determinada característica. Es decir, por ejemplo, para el color de las semillas, utilizaba progenitores ambos, por ejemplo, con el color verde, y entonces los descendientes, pues todos tenían que tener el color verde. Entonces a eso le llamamos una línea pura. Sus aportaciones también fueron muy importantes porque estableció proporciones. ¿Recuerdan el ejercicio anterior donde hablamos de que se presentaba cierta característica en una cuarta parte de la población? Bueno, a eso nos referimos. Y porque pues también realizó un análisis estadístico de sus resultados. Bueno, ¿qué es lo que realizaba Mendel? Hacía un intercambio del polen de las plantas en los progenitores, los cuales eran individuos que tenían características iguales. Recuerden que el polen es el gameto masculino de las flores y entonces elegía aquellos de aquellas plantas que, por ejemplo, todas sus semillas las daban verdes o todas sus semillas las daban amarillas. Por eso se les llama cepas puras. Igual, por ejemplo, flores del mismo color. A los productos de estas cruzas él las llamó generación filial 1 o F1 y cuando cruzaba dos organismos de esta misma generación de la F1 los llamaba F2 o generación filial 2.
Bueno, entonces, ¿qué pasaba con los cruzamientos entre las plantas que diferían para un solo carácter? Por ejemplo, si teníamos en los caracteres de los progenitores, que representamos con la letra P, semilla lisa y semilla rugosa, él se dio cuenta que para la generación filial F1, el 100% de las semillas salían lisas, es decir, había un carácter dominante. Si las semillas eran amarillas y se cruzaban con una planta con semillas verdes, el 100% era amarilla. Esto quería decir que la característica de semilla amarilla sería la característica dominante y la característica verde pues sería la característica recesiva. ¿Qué pasó en cuanto a las flores? Encontró que las flores rojas eran dominantes sobre las blancas y entonces para la primera generación el 100% de las flores eran rojas. Con respecto al tamaño, las plantas altas eran el carácter dominante sobre las plantas enanas. Sin embargo, esto variaba, se dio cuenta que esto variaba para la generación F2, en donde ya un porcentaje de las plantas, aunque pequeño, con respecto al de la mayoría, presentaba esa característica, que él llamó recesiva, que no se presentaba durante la generación F1. Por eso decíamos que él encontró proporciones, en este caso se reflejan aquí, y realizó análisis estadísticos. Por ejemplo, aquí tenemos que entre la proporción entre amarillas y verdes era 3.01 amarillas por una verde. Aquí, por ejemplo, en el caso de las flores, era 3 flores rojas por una flor blanca. Aquí en cuestión al tamaño eran 2.84 plantas altas por una enana. A esto le llamamos proporción. Con esto entonces, él llamó dominante a la característica que se tiende a expresar con más frecuencia y a la que no se expresaba o se expresaba en menor medida, la llamó segregada o recesiva. De ahí el nombre de esta primera ley. A la característica dominante la identificó con una letra mayúscula y a la recesiva con una letra minúscula. Dijo también entonces que los determinantes hereditarios son de naturaleza particulada y con esto se está refiriendo a los genes. Estos genes se encuentran por pares. Cada par está compuesto por 2 alelos o variantes del mismo gen. Por ejemplo, los genes que codifican, en este caso hablando de plantas, para el color de las semillas. El par estaría integrado por los 2 alelos, un alelo que codifica para el color verde y otro alelo que codifica para el color amarillo. Entonces, cuando son iguales, esos alelos los llamamos homocigotos y cuando son diferentes los llamamos heterocigotos. Por ejemplo, hablando del color de la flor, sería un homocigoto dominante si tenemos el genotipo RR mayúscula, y sería homocigoto recesivo si tenemos RR minúscula. Tenemos entonces heterocigotos si presentan un carácter dominante y uno recesivo, como vemos R mayúscula, R minúscula. Entonces, en resumen, esto es lo que nos dice la ley de Mendel, la primera ley de Mendel o ley de la segregación. Que los determinantes hereditarios son de naturaleza particulada, y esto es a lo que llamamos genes. En los individuos diploides, cada uno posee un par de estos determinantes o genes en cada célula para cada característica estudiada. Es lo que les comentaba de que tenemos un par de genes y cada uno codifica para una característica específica heredada por los progenitores.
dice, todos los descendientes de un cruzamiento de dos líneas puras tienen un alelo para el fenotipo dominante y otro para el recesivo. Y estos dos alelos se refieren al mismo gen. Por ejemplo, les decía, el del color, en este caso el de las flores, es el gen que codifica para el color de la flor. Y tenemos un alelo para el fenotipo dominante, que era el rojo, y uno para el fenotipo recesivo, que era el blanco. Bueno, ¿qué pasa con este par de genes? Un miembro del par de genes se segrega en cada gameto, de manera que cada gameto lleva solamente un miembro del par de genes. Y esto se realiza en la meiosis, que es un proceso de división celular que ya vimos por ahí que se lleva a cabo precisamente en las células sexuales, es decir, en los gametos masculinos y los femeninos. Este proceso de meiosis, pues como tal Mendel, en los tiempos que existió Mendel se desconocía, pero explica precisamente cómo es que se heredan los caracteres. Vamos a realizar entonces un ejercicio con respecto a lo que vimos. Y es relacionado a lo que hicimos la clase pasada, donde vamos a realizar mediante un cuadro, a determinar cómo serían los genotipos de los individuos resultantes al realizar un cruzamiento entre el progenitor 1 y el progenitor 2. En esta parte tenemos que el A es el amarillo y es dominante. Seguimos hablando de los chícharos. Entonces la semilla amarilla es la semilla, el color dominante, y entonces lo representamos como una letra A mayúscula. Y la semilla verde solamente se presenta como homocigoto recesivo, entonces esto lo tenemos como el progenitor 1. Y solamente tenemos que hacer las combinaciones para saber cómo se presentarían los individuos productos de esta cruza. Este sería A, igualmente sería A minúscula, A mayúscula. Igualmente para este, si se dan cuenta todos quedan igual. Todos entonces serían homocigotos que, perdón, heterocigotos, porque tienen diferente, porque están compuestos de una letra mayúscula y una minúscula. Todos son heterocigotos. Y entonces todos serían amarillos. ¿Por qué les está presentando aquí este fenotipo? Porque la característica amarilla es la dominante. Bueno, ¿qué pasa ahora en este caso? Cuando los gametos del progenitor 1 es un heterocigoto y el del progenitor 2 igualmente es un heterocigoto. Aquí teníamos homocigotos dominantes y homocigoto recesivo. Aquí tenemos que ambos son heterocigotos. ¿Qué pasa entonces? Al realizar las combinaciones, resulta que nos sale un homocigoto dominante, un heterocigoto, otro heterocigoto y un homocigoto recesivo. Entonces tenemos que en los tres primeros casos la semilla es amarilla, dado que está presente el alelo A, que es de amarillo dominante, y solo una sería verde, porque se tiene que presentar en los dos alelos para que sea el fenotipo resultante verde. Bueno, ¿y qué pasa en el tercer caso? En el que tenemos un homocigoto recesivo contra un heterocigoto. Vamos a ver qué resulta en las proporciones. Solamente hay que hacer las combinaciones. Y en este caso cambian. Si ven, ya en esta generación ya se manifestaron dos
2 veces el homocigoto recesivo y solamente hay en 2 casos la característica dominante. Y ya por último vamos a ver lo que es la segunda ley de Mendel. En esta etapa en la que Mendel pronunció esta ley, realizó cruzas de plantas de chícharos que diferían en 2 características. Por ejemplo, una planta presentaba semillas que eran lisas y amarillas y otras lisas y amarillas que son dominantes y las otras rugosas y verdes que son recesivas. O sea, ya consideró 2 características, no solamente como en la anterior, que solamente presentaba, por ejemplo, el color, ¿no? Que fueron de los ejemplos que vimos, como amarillas y verdes. Esta ley también se llama el principio de distribución independiente y lo realizó, sus resultados fueron de la siguiente forma. En la primera generación, que recuerden que la llamó F1, se obtuvieron un 100% de plantas con semillas lisas y amarillas. ¿Por qué? Porque recuerden que estas son las dominantes. O sea, obtuvimos lo mismo que que cuando se utilizó solamente una característica. Todas presentaron semillas lisas y amarillas. En la segunda generación, pero en la segunda generación, es decir, en F2, ya obtuvo una relación fenotípica de 9-3-3-1, que ahorita vamos a ver con un ejemplo. Entonces tenemos aquí al progenitor y aquí a F1. Los progenitores entonces eran semillas, progenitores con semillas lisas y amarillas, y el otro era con semillas rugosas y verdes. El resultado fue que todas las semillas resultantes fueron lisas y amarillas. Los caracteres recesivos no se expresaron porque estaba presente precisamente el gen dominante. Entonces tenemos un 100% de los organismos heterocigotos para ambas características. Aquí lo vemos, es A mayúscula, A minúscula, L mayúscula y L minúscula. L mayúscula y L minúscula representan a lisa, lisa y a rugosa. ¿Qué pasó para F1? Para F1 tenemos que las semillas que se emplearon son el producto de la selección de cepas puras para 2 características, que decíamos fue lisa amarilla y rugosa verde con este fenotipo. Pero para F2 tenemos lo siguiente. Y ya es considerar las posibles combinaciones. Entonces, las características ya se distribuyen de manera independiente. Y ya podemos encontrar las proporciones que nos indicó. Tenemos entonces amarilla lisa con amarilla lisa, amarilla rugosa, amarilla como recesivo con lisa, dominante, y así sucesivamente. Son todas las posibles combinaciones de los genotipos. Entonces tenemos, por ejemplo, que para amarilla lisa se presenta una proporción de 9/16, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocasiones se presentó esta característica. Rugosa amarilla se presentó en 3 ocasiones, 1, 2, 3. Verde lisa, igualmente en 3/16. Y verde rugosa solamente en una ocasión. Como ven, el carácter dominante sigue expresándose en mayor medida y el carácter recesivo solamente cuando está en homocigoto se manifiesta. Tanto el verde es recesivo como la característica de que sea rugosa es recesiva. Entonces, esta se presenta una vez de cada 16.
Entonces, aquí a través de estos resultados, Mendel muestra que en un cruzamiento que involucra a dos genes que se distribuyen independientemente, es decir, cada uno con un alelo dominante y uno recesivo, los fenotipos de la progenie estarán en promedio en esta relación 9-3-3-1. Es decir, 9 de los 16 representan la proporción de los individuos de la progenie F2, que mostrará las dos características dominantes, ¿no? Tanto amarilla como lisa. En la proporción 1-16 mostrará las dos características recesivas y 3-16 ambas mostrarán las dos combinaciones alternativas de recesivos y dominantes. A esto nos referimos precisamente que hizo aportaciones sobre estadística, porque esto habla de probabilidades. Entonces decimos que una semilla tiene una probabilidad de 3/4 de ser amarilla y 3/4 de ser redonda. Sin embargo, tiene una sola probabilidad de ser rugosa, de modo que la probabilidad de ser amarilla y rugosa es de 3/4 por 1/4, es decir, 3/16. Aquí está, ¿no? De ser amarilla, perdón, y rugosa. Entonces, a partir de estos resultados, se establece que los alelos de un gen se segregan independientemente de los alelos del otro gen, y que cuando se cruzan los organismos heterocigotos, es decir, que tienen una característica dominante y otra recesiva, para cada uno de dos genes que se distribuyen independientemente, la relación fenotípica esperada en la progenie es 9-3-3-1, como ya lo vimos en el ejemplo. Hasta aquí entonces comprendería la clase de hoy. Realicen por favor su actividad, que es un cuadro sinóptico a mano en hojas de formato del tema que vimos hoy, que es leyes de Mendel. Entonces contempla tanto la primera ley como la segunda ley. Recuerden que su cuadro sinóptico debe enviarse la evidencia vía correo. Gracias y que tengan un buen día.